Buenas tardes. Esta semana que termina, en Introducción al Pensamiento Crítico, abordamos dos temas. La semana habría sido titulada Medicinas alternativas y vida extraterrestre. ¿Qué tienen que ver una con la otra? Que los medicamentos los traen los extraterrestres, no. Las medicinas alternativas, leímos el documento de la OMS. Decía, la medicina tradicional abarca una amplia variedad de terapias y prácticas que varían entre países y entre regiones. Fíjense qué interesante. Una variedad de terapias y prácticas que varían entre países y entre regiones. En algunos países se denomina medicina alternativa o complementaria. Las medicinas tradicionales. Y de hecho en México tenemos eso. Siguiente párrafo de lo que dice esta página de la Organización Mundial de la Salud. La medicina tradicional se viene utilizando desde hace miles de años y sus practicantes han contribuido enormemente a la salud humana, en particular como proveedores de atención primaria de salud al nivel de la comunidad. Aquí surgen dos conceptos muy importantes. La medicina tradicional se viene utilizando desde hace miles de años y sus practicantes han contribuido enormemente a la salud humana. Eso es un hecho, eso es cierto, dado que, por ejemplo, muchos de los medicamentos, de los fármacos más tradicionales y que se siguen usando hoy en día, más tradicionales no por la medicina tradicional, sino porque se usan casi cotidianamente, muchos de ellos ni siquiera requieren ser prescritos por un médico, si no se requiere contar con una receta, una prescripción médica para ir a la farmacia y poder adquirirlos. Y a la droguería le decían antes, a la botica, como aunque es una marca comercial, la aspirina, pues su agente activo, la sustancia con el efecto terapéutico, con el efecto médico, con el efecto curativo, es el ácido acetilsalicílico, el cual se extrajo originalmente de una planta, de la corteza de una planta, porque se sabía que esa planta, por el uso tradicional en la práctica en algunos países, a lo largo de miles de años, había demostrado que en las infusiones, más llamadas en México tecitos, el tecito de la abuelita, las infusiones que no es más que un extracto, le extraemos a la materia natural, al producto natural, a la planta, le extraemos las sustancias mediante lavados con agua, típicamente con agua caliente, y la acción del calor del agua le extrae las sustancias químicas, las biomoléculas que la planta produce, que quizás sean para su metabolismo o quizás sean compuestos que usa la planta, no conscientemente, sino que le sirven a la planta para biológicamente defenderse del entorno, de organismos que compiten con ella por el entorno, por la explotación de los recursos del entorno, y de esa manera sobrevive. Algunas de esas sustancias, por ejemplo, resultan ser sustancias que son tóxicas para otros organismos, por ejemplo, para las que quieren comerse esa planta. Bueno, pues estas sustancias, y esta sustancia en particular, el ácido acetilsalicílico, es una sustancia orgánica, por supuesto, porque está formada por átomos de carbono, no porque venga de un organismo. Tiene características ácidas. Al ponerlas en agua, sustancias le proporcionan un pH ácido, un pH menor de 7 al medio acuoso, pues un ácido, el ácido acetilsalicílico. Eso nos dice cuál es su composición química con base en la nomenclatura de la química orgánica. Pues tiene tres efectos que modifican los parámetros físicos o físico-químicos o incluso biológicos de las personas. Por ejemplo, reducen la temperatura. Por ejemplo, si una persona tiene fiebre, toma el acetilsalicílico y
regresa la temperatura de una fiebre de 38, 39 grados a los 37 de la fisiología normal de una persona sana. Entonces se dice que tiene un efecto antipirético o contra el calor, contra la fiebre. Tiene otro segundo efecto que es el más importante por el cual la gente la usa y por el cual los médicos antiguamente la prescribían y hoy en día se puede adquirir sin necesidad de prescripción médica. Tiene un efecto contra el dolor, es un analgésico y tiene un tercer efecto que es menor, antiinflamatorio local. Entonces tiene tres efectos terapéuticos por muchos años, tal vez cientos, tal vez más. Las plantas que contienen esta sustancia eran usadas porque era el médico o el curandero local el que se lo daba a las personas cuando tenían problemas de fiebre, dolor o inflamación. El uso del conocimiento de la química, el uso de las técnicas químicas de extracción, el estudio formal, sistemático, de corte biológico o bioquímico en la medicina permitió conocer y caracterizar la forma en la que esta sustancia actúa y provoca esos tres efectos terapéuticos. Entonces, mucho de la medicina tradicional, que en la OMS también se establece que se puede denominar como alternativa o complementaria, tiene bases en efectos reales de sustancias presentes en los productos usados para la atención a la salud en las personas enfermas mediante las técnicas tradicionales de la medicina antigua. Pero esto se sistematizó mediante el uso e implementación de técnicas y protocolos con base en el desarrollo de las ciencias químicas, de la ciencia física y de las mismas ciencias biológicas para dar lugar a lo que actualmente llamamos las ciencias biomédicas o la biomedicina o la medicina basada en ciencia. Dado que actualmente es el enfoque formal, común en la práctica médica, el uso de técnicas científicas, de principios y métodos de la ciencia para el estudio de las enfermedades y las formas en las cuales éstas se pueden atender, remediar o prevenir, es que las antiguas prácticas médicas y sus instrumentaciones, sus sustancias, hoy en día reciben el nombre de alternativas como si fueran otras separadas, pero que pueden contribuir a la actual medicina técnico-científica. Es por eso que tiene el nombre de como medicinas alternativas. Me tomo la tableta o me tomo el té, la infusión. Bueno, puedo tomar tengo una alternativa adicional a la tableta o al medicamento ya producido de manera industrial. Si en lugar de tomar la tableta tomo la infusión de la planta, ya incluso algunos ya tienen un proceso de tipo industrial, cuando vienen en sobrecitos ya la planta pulverizada, etcétera, o el producto natural ya con un proceso semi-industrial o prácticamente industrial. Complementaria, lo que sí ha sucedido con el desarrollo de la medicina basada en ciencia, basada en técnica y ciencia, es que al purificarse estas sustancias que originalmente se encuentran en organismos, en productos naturales les llaman, al haber sido aisladas y purificadas o incluso ya sintetizadas en laboratorio, son copia fiel del original, solo que no producida por un organismo de manera natural, sino a través de un proceso físico o químico o físico-químico industrial. Incluso actualmente se hacen a través de procesos bioquímicos e incluso procesos biotecnológicos que incluyen el uso de microorganismos para la producción de los fármacos, de las sustancias activas, las cuales posteriormente se purifican. Eso ha permitido, por un lado, el que se pueda ya atender el síntoma, por ejemplo, o el cuadro clínico, mediante la
administración de exclusivamente la sustancia activa y no otras que vienen acompañadas cuando se hace el extracto acuoso crudo, le decimos, de la planta en la extracción térmica, en el tecito. Cuando la próxima vez vayan con su abuelita y le digan que les preparen una de esas, digan, ¿me puede hacer un extracto acuoso térmico del... La vamos a volar porque no les va a entender. ¿Me puede hacer un té de manzanilla? Es un extracto acuoso térmico. Se logra que se tenga que administrar una menor cantidad de sustancia porque está contenida, concentrada en una presentación pequeña. Entonces permite que de una sola toma y no a través de un contenido, una sustancia más grande, más masiva, se pueda tener acceso, se pueda ingerir el medicamento, la sustancia activa. Pero también se ha encontrado que es más frecuente que, dado que esas sustancias originalmente tienen una función biológica, y esa función biológica puede tener otras acciones secundarias, pueden presentarse efectivamente efectos secundarios en el organismo que la toma. Lo mismo sucede si se toma uno el té completo. Pero esos efectos secundarios que a veces son molestos o a veces pueden ser nocivos, se potencian cuando se ingiere la sustancia purificada. Es por eso que ocasionalmente se recomienda, incluso ya en la medicina convencional técnico-científica, que se tome mejor el medicamento en la forma alterna para que sea menos el impacto de los efectos secundarios. O quizá ante un cuadro clínico específico en el cual se suministra un medicamento concentrado en su formato industrial, ese efecto secundario, esos efectos secundarios puedan mitigarse mediante la acción de otras sustancias complementarias. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud y los organismos formales y oficiales y responsables de la salud de la gente en las sociedades, pues han abierto la puerta a algo que durante un tiempo se hizo el feo, como esa medicina de los nativos. Bueno, decían más feo todavía. No, tiene razones de ser, tiene explicaciones científicas. Sin embargo, dado que esas son prácticas que vienen de cuando la forma principal de interpretar la naturaleza era con base en pensamiento mágico y posteriormente hasta religioso, es que esos complementos culturales se han mantenido de lado y se acepta la incorporación de lo que se ha demostrado tiene un efecto. Lo otro se puede usar o no de acuerdo al gusto de la gente. Pudiera tomarse el tecito viendo hacia la luna en una noche estrellada, con las manos alzadas hacia el cenit. No sé, estoy pensando en voz alta. Igual puede o no tener efecto, pero inicialmente es la sustancia química la que tiene el efecto terapéutico. Y es por eso que la Organización Mundial de la Salud ha abierto la puerta, como mencioné, a aplicar, a incorporar estas prácticas tradicionales complementarias a la medicina técnica científica. Además de que recientemente, en los últimos 30 años, se ha puesto nuevamente como hasta de moda, han resurgido su utilización en diferentes áreas y se han exportado o importado estas medicinas tradicionales de unas sociedades hacia otras diferentes. Sin embargo, eso ha repercutido en algunos efectos secundarios sociales y culturales que tal vez no sean tan buenos. Ese fue nuestro primer tema de esta semana. Revisamos en particular o puse sobre la mesa el caso de una forma de práctica entre la comunidad médica o dentro de la comunidad médica y a la que recurre un buen número de personas en muchos países. Una práctica que fue
propuesta en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, muy al principios del siglo XIX, es más, no estaba ni publicada la teoría química de Dalton, que es la que el doctor Hahnemann en el centro de Europa desarrolló y que es conocida como la homeopatía, que en su propuesta original incluye conceptos como la vis vitalis, ese aliento vital que proviene del pensamiento mágico. Está incluido en la filosofía de la homeopatía. Y esto como una propuesta de tratamiento médico para la curación de enfermedades en una época en la que era, cuando uno enfermaba, uno deseaba mejor morirse antes que ir al médico, porque los tratamientos eran salvajes, eran tremendos. Se aplicaban sangrías con sanguijuelas. Dicen que Juárez, cuando le dio el infarto, la angina de pecho, no saben si fue el médico el que lo mató o fue el infarto. Bien, bueno. Es por eso que la propuesta terapéutica de Hahnemann fue tan aceptada, porque era muy suave, no era agresiva, no causaba efectos secundarios. La pregunta que debemos hacer, ¿siquiera causa efectos primarios? Bueno, hay mucha discusión. Hay quienes proponen y defienden la práctica de la homeopatía y utilizan argumentos y hasta métodos de la ciencia para presentar resultados que asumen como evidencia de la veracidad de los efectos terapéuticos de la homeopatía. Un problema fundamental es que cuando Hahnemann propone la práctica de la terapéutica homeopática, no se conocía ni siquiera, la gente, los médicos, ni siquiera los químicos, entendían el comportamiento de la materia. No se sabía todavía que había, como parte de los organismos, estaban ellos formados o estábamos formados por compuestos con base en carbono, porque todavía no se fundaba la química orgánica. Eso fue hasta mediados del siglo XIX, por aquel experimento en el que accidentalmente se sintetizó la urea a partir de sustancias inorgánicas. Existía todavía en la primera mitad del siglo XIX la idea de que los compuestos orgánicos, como el alcohol, como el ácido acético, solo eran producidos por los organismos. Por eso se llamaban compuestos orgánicos. Entonces, este es el contexto del conocimiento científico en la época en la que Hahnemann propone la homeopatía como una forma de tratamiento de las enfermedades. No existía el concepto de mol, no se entendía la causa y el cómo de las reacciones químicas, porque ni siquiera se conocían las sustancias químicas como ahora las entendemos, sino que todavía el conocimiento que se tenía era que se había obtenido a partir de la práctica de la alquimia. Sí se conocían ya algunas sustancias que hoy en día seguimos usando y conocemos todo sobre ellas, como el ácido sulfúrico, que era entonces conocido como el aceite de vitriolo, y muchos otros. Pero no se tenía conocimiento de la química, ni de las reacciones químicas, ni de la cinética química, ni del orden de reacción, ni de los mecanismos de reacción. No se tenía el concepto de mol como la unidad de sustancia. Y no se sabía, por lo tanto, que las reacciones químicas dependen de la concentración de sustancias, de la concentración molar de las sustancias, y que los organismos están formados por moléculas orgánicas, por biomoléculas que llevan a cabo las reacciones químicas en los organismos, la química biológica, la bioquímica, cuyas reacciones metabólicas siguen las mismas leyes de la química general y de la química orgánica. Es decir, las reacciones bioquímicas dependen de la concentración de las moléculas y de los compuestos que reaccionan con ellas.
Son reacciones de primer orden, de segundo orden, etcétera. Es decir, depende de la concentración de materia. Y la homeopatía propone que la actividad terapéutica se potencia conforme más diluida está el principio activo. Entonces, ahí hay una contradicción conceptual en cuanto al argumento homeopático de la terapéutica y las bases químicas del funcionamiento de las biomoléculas en los seres vivos, de las cuales depende su metabolismo, de las cuales depende su homeostasis. Y cuando esta homeostasis se pierde es cuando se cae en lo que llamamos enfermedad. Entonces ese fue nuestro primer tema. El segundo tema de la semana fue vida e inteligencia extraterrestre. ¿Dónde están? Mencionamos que por mucho tiempo, o incluso hay quienes, como el mismo Asimov lo afirmaba, las personas han supuesto o han hablado de la presencia de seres en la Tierra provenientes de más allá de la Tierra. Algunos los identifican con las figuras de dioses y otros abiertamente dicen no, son seres inteligentes de otros provenientes de otros planetas, algunos dicen de otros planetas, otros dicen de otros sistemas estelares y otros dicen hasta de otras galaxias. Bueno, eso implica límites físicos como el que establece la teoría de la especial de la relatividad, que afirma que, y que se ha demostrado, no solamente lo afirma, sino se ha demostrado que es cierto, que nada puede ir más rápido que la luz. Una nave espacial tripulada por seres de cualquier lugar del universo no puede viajar más rápido que la velocidad de la luz. Y los astros, las estrellas, los sistemas estelares en los cuales estarían los planetas, en los que habitarían seres inteligentes, pues están separados por grandes distancias, incluso pues las medimos en años luz y no en kilómetros, y nada puede viajar más rápido que la luz. Y un año luz es precisamente esa distancia que tardaría en recorrer la luz a lo largo de un año. Es una distancia muy grande. ¿Qué tan grande? Mencionamos que el sistema de Alpha Centauri o Alpha del Centauro, que son 3 estrellas, Alpha, Beta Centauri y Próxima Centauri, es un sistema estelar triple, en el cual ya se han identificado planetas. Bueno, si quisiéramos viajar allá o los habitantes de los planetas en ese sistema estelar triple viajaban a la Tierra, aún viajando a la velocidad de la luz, tardarían 5 años, es un poco menos, 4 años y fracción, en llegar a la Tierra, en visitarnos. Pero nada puede viajar a la velocidad de la luz, sino que los sistemas que actualmente conocemos, aún el de la propulsión iónica de viaje a las estrellas, que ya se ha usado en naves construidas en la Tierra, hasta ahorita en naves no tripuladas, pues no alcanzan velocidades más que de algunas decenas y si acaso algunos pocos cientos de miles de kilómetros entre hora. Las dos naves más veloces que hemos enviado los humanos son las dos naves Voyager, que están viajando hacia afuera del sistema solar, se están alejando de nosotros y del centro del Sol a la fabulosa velocidad de alrededor de 60.000 kilómetros entre hora. Aún así, Voyager 1 y 2 tardaron cerca de 40 años en salir del sistema solar, apenas salir de la heliopausa, que es donde termina la atmósfera que produce, la atmósfera estelar, que produce el viento solar y se encuentra con las partículas y viento proveniente de muchas otras estrellas en la galaxia. Entonces es muy difícil que alguna nave por medio de tecnología desarrollada con base en la ciencia que conocemos, y es bastante extensa, aunque reconocemos que no sabemos todo, pudiera viajar en tiempos de vida razonables, aún siendo tortugas Galápagos, o de estos árboles que viven cerca de 500 años o más, pues sería difícil que pudieran alcanzar a otras civilizaciones en tiempos razonables. Se han propuesto mecanismos de viaje interestelar, si entre estrellas o entre sistemas estelares donde hubiera planetas, en los que los viajeros serían
tripulaciones generacionales, es decir, quienes llegarían al destino final serían los descendientes de aquellos que partieron del planeta original. Pero aún así es difícil. ¿Existen entonces civilizaciones extraterrestres? Sería la primera pregunta. Mencionamos que un astrofísico que propuso una ecuación para calcular la probabilidad del número de civilizaciones tecnológicas que podría haber en una galaxia como la Vía Láctea, planteada por Frank Drake, o la ecuación de Drake. Esa, poniendo números preferentemente conocidos a través de observación, el número de estrellas en la galaxia, el número de estrellas con planetas en esa galaxia, el número de planetas en esas estrellas que fueran ecológicamente viables, es decir, en los cuales pudiera surgir la vida, el número de planetas en los que pudiera surgir la vida, en los que finalmente sí surge la vida, y otras variables que nos llevan hasta que la última variable es, una vez que esas formas de vida alcanzaron inteligencia, desarrollaron tecnología de telecomunicaciones espaciales, han logrado sobrevivir a ellas mismas y a sus tecnologías. Porque como hemos vivido en la Tierra desde que alcanzamos la capacidad de comunicación interestelar, comunicaciones espaciales, eso fue en la década de los 50 con los radiotelescopios, pues a partir de entonces hemos estado al borde de extinguirnos, de autoextinguirnos más de una vez. Y quizá algún día lo logremos. Nos estamos esforzando. Entonces, ¿cuánto vive una civilización tecnológica con capacidad de comunicaciones espaciales? ¿60 años? Ya la hicimos. 70 años tal vez, entre 60 y 70 años tenemos ahorita ya con radiotelescopios. No llegamos ni a un siglo. ¿Alcanzaremos el siglo? 100 años de existencia, o podemos llegar a 1000 años de existencia con esa tecnología. Es la última variable. Si alguna civilización en otro lugar de la galaxia alcanzó y superó sus temores y sus odios y logró llegar a una estabilidad en el manejo de esa tecnología, una estabilidad social en el manejo de esa tecnología, pues quizá pudiera viajar. Pero han venido a la Tierra, han llegado a la Tierra. Hay quienes afirman, los hemos visto. Bueno, hay quienes afirman, me raptaron. ¿Cuáles son las evidencias? Muchas veces quienes afirman haber visto, pues desafortunadamente se han engañado. Lo que nos regresa al primer tema del trimestre. Y les compartí el video ovni más real en el mundo, Extraña Luz OVNI en Sonora, México. Posteriormente en el sitio web hay otro video. De hecho es una página donde hay materiales, hay documentos, donde dice qué hay detrás del objeto filmado desde un avión de Volaris. Ahí va el anuncio. Proyecto de identificación aeroespacial, estudio del aeroespacio mexicano. Y dice qué hay detrás del objeto filmado desde un avión de Volaris. Espero que lo hayan visto porque es la forma en la cual se pudo verificar que ese ovni no fue tal. ¿Qué resultó ser ese supuesto ovni? ¿Y cómo podríamos en el futuro estar al tanto de que lo que veamos a algunas horas específicas del día o de la noche pudiera o no ser un objeto volador identificable y lanzado por terrestres, por terrícolas? De hecho, en esta semana, en estos días, será posible que veamos en el cielo alguna estrella que se mueve como si fuera una nave espacial extraterrestre. Sí, es extraterrestre porque está fuera de la Tierra, pero es de origen terrestre, es la Estación Espacial Internacional. Les estaré compartiendo las próximas horas y días en los cuales ustedes podrán ser testigos de la observación de objetos voladores sí identificables.